El día de hoy nos toca hablar de la ciencia procesal. ¿Esto cómo lo debemos de entender? Debemos de entenderlo, bueno, de diversos aspectos. El primero, el proceso ha tenido diversas formas de estudiarse. En un inicio, cuando se estableció el fenómeno del proceso, se analizó desde su aspecto llamado atómico. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso inicialmente, y esto me refiero desde la antigua Roma, la antigua Grecia, se estudió aisladamente. Es decir, se empezó analizando o estudiando lo que pasaba en el civil, lo que pasaba en el penal, lo que pasaba en el laboral, en el administrativo, de manera aislada, sin considerar las relaciones que pudieran tenerse entre los diversos procesos. Y por lo tanto se le considera a este periodo como atómico. Piensen ustedes como cuando estudiaron física, que se estudiaba al átomo como unidad mínima de los elementos físicos. Hoy en día sabemos que el átomo se subdivide todavía en más, ¿no? Pero piensen ustedes como unidad mínima. También en el derecho procesal se estableció esta tendencia de leer o ver al proceso como islas, la isla de lo civil, la isla de lo penal, la isla de lo laboral. Esto duró muchos siglos. Y es hasta entrado el siglo XX propiamente a partir de los 1940 que surge el movimiento o la idea de un proceso unificado, de estudiar el proceso, pero desde el aspecto general. Y así surge la idea de el derecho procesal, bueno, del estudio de la teoría general del proceso. ¿Dónde surgen estos estudios? De acuerdo con Francesco Carneluti, surgen en América Latina. Propiamente con el impulso del doctor Hugo Alsina, Eduardo Couture y el movimiento procesalista latinoamericano. Sentis Melendo, estos autores
fueron creando o estableciendo grandes congresos de derecho procesal, donde poco a poco se fue planteando la semilla de contar con una ciencia o con una rama del saber jurídico que estudiase al proceso en su conjunto, no de manera segregada. Y esto es en virtud de lo siguiente. Piensen ustedes, Carneluti, que ya tuvieron oportunidad de leerlo, Calamandrei, que espero ya estén leyendo, Chiovenda, que son los grandes autores respecto del derecho procesal italiano. Chiovenda fue maestro de Carneluti y de Calamandrei. ¿Y qué es lo que pasó? Esto estoy hablando de la escuela del procesalismo italiano de los 1920 a los 1950. Estos autores, este movimiento, créanme que hasta el día de hoy sigue impactando al campo procesal. La idea de conflicto y de litigio que van a leer ustedes en muchos libros y que incluso varios jueces les van a citar, sigue siendo la idea de conflicto establecida por Carneluti en 1938. Entonces ya me dirán si no, son autores importantes. Pero ¿qué ocurre? Y lo platica el propio Carneluti. Carneluti platica que al inicio, bueno, lo que a él le toca vivir, no existía esta materia de la teoría del proceso, la que ustedes están tomando, sino por el contrario, había procesal civil, procesal penal, procesal del trabajo, procesal administrativo, y todas ellas eran impartidas como un cuarto o quinto curso de las respectivas materias. Es decir, en derecho civil, hoy en día, ¿cuántos cursos tienen de derecho civil? ¿4, 5? 4. ¿Cuántos? 4, profe. 4. Pues pensemos que su quinto curso sea juicios civiles. Así era, estoy hablando a principios del siglo pasado. También ocurría en México. Es hasta que surgen estas ideas. En primer lugar, se tenía que establecer que los maestros que daban esta clase de juicios civiles, pues hicieron su libro para poder impartirlo o ayudarle a sus alumnos con sus clases. Y entonces, los libros que aparecieron fueron en procesal civil. Por la cuestión, pues que Chiovenda era civilista. Por ninguna otra en especial, no quiere decir que los de penal no estudien y los de civil sí o viceversa. No, simplemente se dieron las circunstancias, pues que los que escribieron se dedicaban al civil. Y entonces aparecen los grandes tratados de procesal civil. ¿Y qué ocurría? Pues piensen lo siguiente. Que el maestro de procesal penal, bueno, mejor dicho, los alumnos de procesal penal, pues cuando llegaban a la clase de procesal penal
y veían alguna figura similar a la del civil, pues iban y consultaban los libros de procesal civil. Y poco a poco se fue haciendo la indebida idea que el proceso civil era la base para estudiar el resto de los procesos. Nada más alejado de la realidad. Conforme fue avanzando el desarrollo del estudio del proceso, se llegó a la conclusión de que que se necesitaba una rama especial para el estudio de esto que se llama proceso. Es decir, no podemos hacer un análisis seccionado del fenómeno, sino necesita estudiarse de una manera generalizada. Y por ello, en América Latina, les platico, surgen los primeros esbozos de una teoría general del proceso. Estos grandes autores, si ustedes tienen oportunidad de leer, yo les compartiré en un par de minutos el Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial del doctor Hugo Alsina. Es una obra maravillosa, no tiene desperdicio. Creo que les va a gustar y les va a ayudar. Nuevamente, la recomendación que siempre hago, hay que leerla desde su contexto. Es una obra que se escribió, si mal no recuerdo, en los años 30 del siglo pasado. ¿Queda claro? Ha pasado mucha agua debajo del puente y hoy en día tenemos algunas concepciones diversas, superadas, pero otras que siguen muy vigentes. Imagínense, este tratado de derecho procesal, civil y comercial tiene 7 tomos para explicar el proceso. Entonces, el análisis del derecho procesal es algo complicadón. ¿Están de acuerdo? Dejen ver si lo tengo de una vez y se los paso. A ver, denme un segundito. Si no, luego se me olvida. A ver. Ojalá disfruten la lectura de este autor, como yo la he disfrutado, y les sea de utilidad en su desarrollo profesional. Me dicen, por favor, si sí les llega el documento para que lo vayan descargando. Los estoy compartiendo aquí en el chat del Zoom. Están cargando, tardarán unos minutitos, pero me avisan cuando les vaya llegando. Muy bien. Entonces, este autor, Alsina, y otros más, fueron sentando las bases para el desarrollo de la ciencia del derecho procesal. ¿Cómo deben ustedes de imaginarse esta rama del derecho, de la dogmática primero y ya después del derecho? Vamos a decir, imagínense ustedes al derecho procesal como si fuese un árbol.
Muy bien. El derecho procesal es el tronco del árbol. Y sus ramas serán el estudio del proceso en las distintas áreas del saber jurídico. Ejemplo, reitero, el tronco es el derecho procesal. Una rama del derecho procesal será el derecho procesal civil. Otra, el derecho procesal penal. Otra, el derecho procesal laboral y así respectivamente. Les pregunto, ¿las ramas de este árbol se pueden sostener sin el tronco? No, no tendría sentido. Pero a veces nos dedicamos a estudiar o analizar la rama y no el tronco. Como les he platicado, en nuestro país, esto cambió a partir de la llegada del ilustre maestro Niceto Alcalá Zamora y del Castillo, que también ya tuvieron ustedes oportunidad de leer. El maestro Niceto fue de los pioneros, mejor dicho, fue el pionero en establecer el plan de estudio de nuestra facultad en materia de derecho procesal. El primer plan de estudios en la materia de teoría general del proceso lo estableció el doctor Niceto Alcalá Zamora y del Castillo. Recuerden que el maestro viene, es refugiado del exilio español, nos trae grandes enseñanzas, grandes aportes desde su visión, es decir, desde su teoría, además de las traducciones de clásicos del derecho. En América Latina, en América de habla hispana, la traducción del sistema de derecho procesal civil de Francesco Carneluti la hizo el doctor Niceto Alcalá. O sea, le debemos muchísimo al maestro, un gran impulsor del derecho procesal. Él nos trae la idea del derecho procesal, de la teoría general del proceso. Y esta materia, teoría general del proceso, ha recibido varios nombres a lo largo del tiempo. En un inicio le llamaban clínica procesal. Incluso hay libros del propio Niceto Alcalá que se llaman así, clínica procesal, que era el estudio del proceso como si fuese en una clínica. Piensen ustedes clínica como estudiar seccionado algo. Después se habló de teoría general del proceso como aquella rama de la dogmática procesal que se encargaba de analizar el fenómeno del proceso y las cuestiones que le son exclusivas. Pero ¿qué ocurre posteriormente? Todo esto que les estoy platicando surge a partir de los 1945 en adelante. Entonces, ha tenido un cambio vertiginoso. Vamos a cumplir apenas poco más de 90 años de estar estudiando derecho procesal. Después, ¿qué dijeron los doctrinarios? No es correcto decir teoría general del proceso. Eso es
reiterativa. ¿Por qué? Pues porque si es teoría tiene que ser general. Entonces basta con decir el estudio de la teoría del proceso. Y así se cambió de igual modo. Yo les pregunto hoy en día, ¿cómo se llama nuestra materia? Esta que estamos estudiando, ¿qué nombre tiene? Teoría general del proceso. Hemos regresado a teoría general del proceso. ¿Cuál fue la justificación? Que sí existe o es necesario especificar que aquí vamos a ver las generalidades. Porque si hay teorías específicas del proceso, como lo es penal, civil, laboral o mercantil, y a eso se le llamará derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal laboral. Y hoy en día es la postura que se ha adoptado en gran cantidad de universidades y de doctrinarios. Pero vamos a analizar entonces, ya desde el aspecto dogmático, esto ha tenido una repercusión en el campo de la ciencia del derecho. ¿Les llegó el tratado que les mandé? Sí, profe. ¿Sí lo pueden descargar y todo bien? Sí, profe. Perfecto. Veamos entonces lo siguiente. En el campo de la ciencia del derecho, se ha establecido que este fenómeno que estudia el derecho procesal debe de estar positivizado. Y entonces surge también, ya en el plano jurídico, el derecho procesal. Es decir, en el campo dogmático, la dogmática es los estudios que realizan los científicos, los estudiosos del derecho, se crea la teoría general del proceso. En el campo jurídico, ya positivizado, ya establecido, hay que analizar que surge el derecho procesal. ¿Y qué vamos a entender por derecho procesal? Así, derecho procesal sin segundo apellido. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita veámoslo nada más derecho procesal, porque luego veremos derecho procesal civil, penal, laboral, etc. Ahorita es derecho procesal, que es la generalidad. ¿Qué vamos a entender por derecho procesal? Vamos a entender que es la rama del derecho público que reglamenta la institución jurídica del proceso así como los problemas que le son afines. Y aquí, bueno, ustedes deben de entender por qué lo vamos a considerar una institución jurídica. En sus clases de introducción al estudio del derecho, ustedes ya analizaron cuáles son las instituciones jurídicas, ¿lo recuerdan? Incluso, si regresamos a Hans Kelsen, a los grandes doctrinarios que han ido estableciendo la filosofía del derecho, la ciencia jurídica, vamos a analizar que las instituciones
jurídicas son aquellas que conforman un sistema jurídico. ¿Sí vieron esto en Introducción al Estudio del Derecho? Les pregunto. ¿O ya no se acuerda? ¿Ya no se acuerda, Carolina? Y entonces, ¿cómo le van a hacer el resto de la carrera? Pues estar estudiando y seguir repasando. Pero ¿cómo me van a entender en este momento? Lo consulto con mis apuntes. Con sus apuntes, más que en los apuntes, regresen a estudiar a los autores. No se confíen mucho de sus apuntes, porque a veces, por lo menos así a mí me pasa. A veces yo anoto algo como lo entiendo y no es lo que dice el autor. ¿No les pasa a ustedes así? Regresen y estudien a los diversos sujetos. Yo les recomiendo bastante Introducción al Estudio de Derecho de don Eduardo García Maínez o Teoría del Derecho de Edgar Boiner. Creo que eso les puede servir bastante. Y sin lugar a dudas, Teoría General del Derecho y del Estado de Hans Kelsen. Necesitan ustedes llevar bien cimentado estas ideas, porque si no, va a ser muy difícil que entiendan el sistema jurídico. Ustedes deben entender que una institución forma parte de un sistema jurídico. Y hay miles de estudios para analizar esto. John Rawls nos habla de la teoría del sistema jurídico, Hart, Dworkin, Ferrajoli, etcétera, etcétera, etcétera. Estos primeros semestres son muy importantes que ustedes lleven bien cimentado esto. Porque si no ocurre como con los principios. Denme un segundito. Les decía, es muy importante que ustedes establezcan cimientos firmes en su formación como abogados. ¿Se acuerdan cuando platicábamos de los principios fundamentales? Y que les dije, asimilenlos a los principios, perdón, a los cimientos de un edificio. Lo mismo ocurre con esas materias que tomaron o han tomado los primeros semestres. Si no tenemos firmes esta idea de institución jurídica, de relación jurídica, de nexo jurídico, de imputación, los conceptos fundamentales de la ciencia jurídica, les va a costar muchísimo trabajo avanzar. Ejemplo, en este momento yo les estoy señalando que el proceso es una institución jurídica. ¿Y por qué va a ser una institución jurídica? Vayamos a la explicación de la misma. Esta institución pertenece a una rama del derecho público. Eso sí lo recuerdan, ¿no? Que el derecho se divide básicamente en dos grandes aspectos: derecho público, derecho privado. Si aceptamos esta división, el derecho procesal debiese de estar, si gustan, esta división meramente para fines didácticos, aunque muchos autores señalan que no es así. Bueno, ya autores modernos nos dicen que debemos de reconfigurar esta división, pero aceptémoslo nada más para fines explicativos. Hay dos ramas del derecho. Una pública, que se encarga de ver las relaciones de un aspecto jurídico que no queda a la voluntad de los particulares, y otra privada, donde podemos convenir hasta cierto límite
algunos aspectos. El derecho procesal pertenece a la primera de las ramas, a la rama del derecho público. Como ustedes ya saben, el proceso, la instancia, es un derecho fundamental. Y al ser fundamental, no responde a ningún acuerdo de voluntades. Es decir, y ya lo estudiamos, ustedes no pueden renunciar, convenir o hacer transacciones respecto de su derecho a demandar o a instar. Eso ya queda claro también. Y entonces esta rama del derecho público va a tener que estudiar un concepto fundamental que le es propio, el concepto de la acción. Es decir, el derecho procesal es la rama del derecho público que se encarga de estudiar a la acción. Y ninguna otra disciplina se encarga de desarrollar o explicar dicho concepto. Además, hay que entender que es una rama del derecho público porque estudia desde la unidad conceptos que se combinan entre sí para configurar un sistema armónico. Es decir, el sistema del derecho procesal. Y así tendremos que existen elementos torales. Esto, la escuela clásica del derecho procesal le llama trinomio procesal. El trinomio procesal es acción, jurisdicción y proceso. Hemos estudiado qué es acción. A ver, un segundito. Muy bien, perdón. Interrupciones imponderables a veces. Les decía, piensen ustedes lo siguiente. El derecho procesal va a tener, y esto reitero desde la escuela clásica, hoy en día muchos autores, muchos doctrinarios ya no conciben estos como los elementos únicos o fundamentales en el estudio del derecho procesal. ¿Pero por qué se lo digo? Porque el día de mañana van a llegar a sus clases de procesal civil, de procesal penal,
Y sus maestros les van a preguntar esto desde el aspecto clásico. ¿Sale? ¿Cuáles son los elementos? Acción, jurisdicción y proceso. Ustedes ya saben qué es la acción y ya estudiamos la estructura del proceso. ¿Se acuerdan? Nos falta estudiar qué es la jurisdicción, que es el siguiente tema que vamos a estudiar. ¿Qué nos dice la escuela clásica? Que acción, jurisdicción y proceso se entrelazan, jurídicamente hablando, para formar un sistema, que es propiamente el sistema procesal. Incluso la obra, les decía yo, del maestro Carneluti, se llama Sistema de Derecho Procesal Civil. Hoy en día, reitero, este es el enfoque clásico, lo tienen que conocer, pero es entendible que surjan distintos aspectos. Un segundito. La teoría clásica, y esto porque muchos de sus maestros el día de mañana se los van a preguntar así. ¿Cuál es el trinomio procesal? Y no quiero que me lo confundan. Trinomio procesal son categorías institucionales del proceso. ¿Cuáles son? Acción, jurisdicción y proceso. A veces les preguntan trinomio procesal y contestan actor, demandado y juez. Esos son sujetos procesales principales. Pero no hay por qué confundirlos, ¿o sí? El trinomio procesal se refiere a categorías institucionales del proceso. Reitero esto desde el enfoque clásico, y cuando digo clásico me estoy refiriendo a los 1930, 1940. Hoy en día muchos autores ya descartan esa clasificación y hablan del proceso como un sistema de garantías. Garantías desde el enfoque que les he venido explicando, desde el derecho fundamental y sus garantías para su respeto. ¿Sí queda entendido? Y para ellos, los elementos fundamentales serán las garantías primarias y secundarias para que se respete el derecho procesal, los derechos fundamentales del Estado. Entonces, bueno, nuevamente, si les preguntan desde lo clásico, pues ya saben qué responder. ¿Queda claro? Porque recuerden que a los maestros no es que vivan en el pasado, a veces les gusta hacer preguntas de cultura general. Muy bien. Partiendo de esto, entendamos lo siguiente. Ya que se va a analizar estos elementos que les son propios, ya sea desde la escuela clásica o desde la escuela, vamos a llamarla contemporánea, analicemos los siguientes elementos.
Les decía, analicemos lo siguiente. Hay que entender al proceso de sus siguientes elementos. El proceso será un fenómeno irrepetible en el mundo del derecho. Y por lo tanto, es menester que se presente de manera imprescindible mediante una relación continua entre tres sujetos: accionante, reaccionante y autoridad decisora. Ustedes ya saben que el proceso es el único fenómeno en el campo del derecho dinámico que entrelaza tres sujetos: accionante, entiéndanlo como actor en el civil, demandante en el procedimiento contencioso administrativo, acusador en el procedimiento penal. Dense cuenta nuevamente, tenemos nuestro tronco. En el tronco lo vamos a llamar accionante. Pero en la rama, dependiendo en cuál nos encontremos, si es civil, si es penal, se va a llamar, si es civil, lo conocemos como actor. Si es penal, lo conocemos como órgano acusador. Si es contencioso administrativo, lo conocemos como demandante. ¿Sí notan ustedes esto? Y lo mismo ocurre con el siguiente sujeto. Y aquí es lo que yo les platicaba. A veces confundimos los sujetos de la relación procesal con el trinomio procesal. ¿Cuáles son esos sujetos? Accionante, autoridad decisora y reaccionante. ¿Sí queda claro? No confundir con el trinomio procesal, que es acción, jurisdicción y proceso. Ahora bien, la única rama del saber jurídico que va a estudiar estas circunstancias se llama proceso. Y por lo tanto, el derecho procesal se encarga de estudiar conceptos que le son afines. ¿Cuáles son? Acción, pretensión, reacción, la posibilidad de variación, progresividad, grados. Fíjense ustedes que todos estos son conceptos que únicamente estudia el derecho procesal.
Pero además, el derecho procesal también va a estudiar las formas de reacción que puede tener el reaccionante. Al respecto, estudiaremos una unidad de ello. Pero piensen ustedes lo siguiente. La reacción, es decir, ¿qué hacemos ante el inicio del proceso? Para ello hay que entender lo siguiente. Piensen ustedes en materia civil. El demandado puede reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? Puede contestar la demanda, puede no contestar la demanda, ¿están de acuerdo? Puede contestar la demanda allanándose, o puede contestar la demanda oponiendo excepciones y defensas. ¿Se dan cuenta las formas de reacción? Pero esto es distinto en materia penal, donde el procesado, el imputado, puede contestar, bueno, puede reaccionar a la acusación o puede no reaccionar a la misma. Entonces, también todos estos fenómenos son parte del estudio del campo procesal. Lo mismo ocurre con el concepto de confirmación de las pretensiones, que lo estudiaremos más adelante. ¿Recuerdan ustedes que los grados del proceso tienen 3 Cs? ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Cuáles son, María José? Es conocimiento, confirmación y conclusión. Exactamente. Entonces, estos elementos son propios y exclusivos de el proceso o de la ciencia procesal. ¿Cómo vamos a probar o a confirmar lo que dijimos en un inicio? ¿Sale? También el proceso va a estudiar las diversas formas de la actividad que cumple el juez, conocido como jurisdicción, y los supuestos en los cuales ejerce esta actividad, llamada como competencia. Más adelante vamos a dedicarnos a estudiar jurisdicción y competencia como elementos exclusivos de este aspecto. Lo mismo ocurre con el estudio de la serie proyectiva. ¿Recuerdan ustedes que el único fenómeno, bueno, la única instancia que tiene proyectividad es el campo o la idea del proceso? En ningún otro hay proyectividad del instar, ¿se acuerdan? Y esta proyectividad entrelaza a los 3 sujetos que ya vimos. Pues, ¿cómo se estudia la proyectividad? Los efectos. Para que ésta sea válida, legal y constitucional, le pertenece al campo de lo procesal. Todo esto que estoy platicando son los elementos exclusivos de la ciencia del derecho procesal. Lo mismo ocurre con la cautela de los derechos litigiosos. ¿Cómo lo debemos de entender? Un segundo. Las cautelas. ¿Qué debemos de entender por cautelas? Las cautelas son
elementos que utiliza el derecho procesal para evitar que quede sin materia nuestro debate. El estudio de la dogmática para poderla dictar o no pertenece exclusivamente al campo procesal. Pero nuevamente, del tronco sube a las ramas. Tenemos cautelas civiles, se llaman embargo precautorio. Tenemos cautelas, bueno, ¿qué es un embargo precautorio? Ustedes se lo imaginan, ¿no? Quiero limitar el dominio de los bienes que pueda tener el demandado para que me pueda pagar. Pues si no se imaginan, si me espero a que se dicte sentencia, ya los vendió. Lo mismo ocurre en materia familiar. Los alimentos provisionales son una cautela, pues necesitamos darle alimentos al menor, pues antes de que dicte sentencia. Si no, ¿se imaginan ustedes si me espero a que se dicte sentencia para que el niño coma? Seguramente ya se murió de hambre. En materia penal tenemos como medida cautelar la prisión preventiva. La prohibición de acercarse a una persona a un lugar determinado. Todo esto lo vamos a estudiar también en el derecho procesal. Y por lo tanto, estas cuestiones deben de ser analizadas desde este campo. ¿Se dan cuenta entonces cómo el derecho procesal es una rama del derecho público? Tiene objeto propio, tiene sujeto de estudio propio. ¿Sí lo notan o no? Muy bien. ¿Qué quiero que hagamos para nuestra siguiente clase? Quiero que por favor, no sé si se han dado cuenta, que yo no les he dado la definición ni de acción ni de proceso. Quiero que por favor ustedes la extraigan para que entremos a estudiar jurisdicción. ¿Queda claro? Ya tienen los elementos para definir cada uno de ellos. Por favor, háganlo. Y nuestra siguiente sesión, el día miércoles, lo platicamos. ¿O alguno de ustedes ya las puede definir en este momento? ¿Qué piensa de lo que hemos visto? ¿A qué le suenan? ¿Con qué se comen? ¿Usted, Carolina, podría definir qué es la acción? No, profe. No. ¿Por qué no? Porque solo tengo una noción muy pequeña sobre acción, pero en general no tanto como en la parte procesal. A ver, ¿qué noción tiene? Pues, o sea, que es el acto o el movimiento que hace un sujeto. Ah, bueno. O sea, eso de acción y omisión, por eso.
Pero de lo que yo le he platicado, llevamos mes y medio desarrollando un cuadrito. ¿A poco de ese cuadro no ubica usted qué es acción? ¿No? Pues no me acuerdo muy bien, profe, la verdad. Pero no me habían dicho ustedes hace menos de una semana que son los memoriosos alumnos de la Facultad de Derecho que su mayor virtud es la memoria. ¿No me dijeron? Yo le dije que más bien me faltaba trabajar la memoria. Eso sí me acuerdo. Bueno, pero muchos me dijeron que su mayor virtud era la memoria, ¿no? Y cuando pregunto algo que vimos no tiene mucho, un mes, ¿nadie se acuerda? Sí, profe, pero yo siento que más bien falta como aterrizar la idea para hacer como que un concepto completo. O sea, yo podría decirle como A más o ver, menos la idea que tengo, dígamelo. pero no sé si esté bien aterrizada, ¿no? Yo podría decirle que yo considero que la acción más bien es como la movilidad jurídica que tiene un sujeto para la resolución de algún conflicto. Entonces, esta acción se convierte esta acción es como justo, ¿no? Ese paso que tú quieres dar ante la autoridad, jurídicamente hablando, para poder darle solución a algún conflicto. Eh, Como lo Pero había ahí dicho no, usted, pero ahí ¿no? no La estamos, demanda o pe- todas las figuras que habíamos visto. pero espéreme, pero ¿no está confundiendo usted ahí acción con proceso? Si ustedes se van a quedar con la idea de que acción es serie de pasos a seguir para llegar a un fin, pues, pues creo que no estamos entendiendo nada. ¿O qué piensan ustedes? Y entonces, ¿qué diferencia hay con un procedimiento? Esto es muy importante que lo planteen y que lo entiendan. ¿Tú cómo entiendes a la acción, Jonathan? Como una facultad para, Pero, ¿por qué se ponen a inventar? A ver, Carolina. Bueno, ahorita que ya busqué en un libro de teoría general del proceso, dice que, o sea, que un autor, Couture, no sé cómo se dice, tiene tres diferentes acepciones. Dice que la primera sería como, bueno, lo usa como un sinónimo del derecho subjetivo material. El otro que también la palabra acción podría ser para designar la pretensión. Y por último, como facultad para las personas para promover un proceso. Ok, y eso que usted acaba de leer, ¿qué? ¿Qué hacemos? Y fíjense, No, se van a leer a Couture, se van a leer a miles de cosas y de lo que yo les dije, ¿dónde? A ver usted misma, Carolina. ¿Qué es la acción de acuerdo a lo que yo les enseñé? Porque recuerden que lo que yo les vengo a platicar aquí es para que se les olvide y digan lo que quieran, ¿verdad? ¿La acción qué es? Usted misma, Carolina. pues puede ser la que le da origen al proceso. Eso. ¿Y eso que le da origen al proceso qué es? No se queden Um, en lo ambiguo. ¿Qué es? pues una de las partes del proceso. ¿Cómo iniciamos el proceso? Por una acción. Ok, ya, el huevo y la gallina ya me va quedando claro. Ahora, ahora definamos. La acción que es en el plano jurídico. ¿Es una facultad, como dice Jonathan? Sí. Bueno, por lo que leí, sí. Podría ser una facultad.
pero también leyó otra acepción de ahí mismo. ¿Y a cuál hacemos caso? De la pretensión, ¿no? O al derecho subjetivo material. Pues no sé, ¿qué les dije yo? Pues que es también la parte de pretensión. Si ni hemos visto el tema de pretensión. Pero Bueno, ¿cómo les gusta explicar? ¿Qué no empezamos explicando qué es la instancia? ¿Y la acción qué es? pues el que da origen al... Eso ya me lo dijo 5 veces. Si me lo dice 6, ya le voy a decir, tienes razón, Carolina, y te pongo una abejita trabajadora. Bueno, ¿qué no la instancia, qué no la acción es una instancia? Sí. ¿Y es una instancia de qué tipo? ¿Oficiosa o de sujeto facultado? De sujeto facultado. De sujeto facultado. Y si vamos un poquito atrás, con esta misma explicación, la instancia es un derecho ¿qué? Patrimonial, político, ¿de qué tipo? ¿Subjetivo? Fundamental. Ok, sí. Y todo esto ya lo vimos, mis memoriosos alumnos. No se pongan a inventar. Yo sé que les han enseñado que lo primero que salga de su boca es lo correcto y no es así. En el campo del derecho, si usted dice una sarta de tonterías juntas, no por eso se vuelve correcto. ¿Eso sí queda claro? Y de acuerdo a lo que establece Couture, nosotros estaríamos en la segunda acepción. Porque hay que leer completo, no a pedacitos. Eso que usted está leyendo es únicamente cuando inicia a explicar que en el campo del derecho tiene 3 acepciones. Y después se va decantando por una de las 3, porque si no, no tiene sentido. Imagínense que yo le definiera diciendo, es un derecho, una facultad, una obligación, una voluntad y un hacer algo. Pues creo que no les defino nada, ¿o sí? Entonces, esta es la tarea que quiero que hagan, por favor. Si se puede con lo que yo he enseñado, me harían muy feliz. Evitarían un derrame cerebral para su maestro. Pero si quieren hacerlo con lo que encuentren en Wikipedia, también me van a hacer contento. Pero hagan el bendito ejercicio. ¿Sí me hacen ese favor o no? Me definen, por favor, acción. Conforme a lo que yo les di. Si no lo hacen de ese modo, se van a confundir con lo que nos falta de estudiar. Y proceso, al que me diga que es otra vez una serie de pasos a seguir para llegar a una resolución, no sé qué le voy a hacer. Aparte de darle el premio a la estrellita, al polvo de estrella del año. ¿Sale? Eso, destiérrenlo de su cabezota, no sirve. ¿Por qué se aprenden lo único que no sirve? Jurídicamente eso es un sinsentido. ¿Ya les quedó claro? Quien me diga otra vez eso lo repruebo. ¿Queda claro? Y cuando me los encuentro en procesal penal, ¿quién se juega una apuesta conmigo a que me va a decir serie de pasos a seguir para llegar a un fin? ¿Quién? ¿Tú, Jonathan? ¿Confías en que me lo van a decir o no? Sí. Maestro, ¿para qué se espera a quinto semestre? Terminando este. Entonces, bueno, háganme ese ejercicio y nos vemos el próximo miércoles. Tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, Gracias. profe, hasta luego. Nos vemos.